Noticias. Lo que pasa en el mundo. Todo en el contexto nacional. Noticiero en línea, una producción más de Radio Corporación. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta edición de mediodía de Noticiero en línea, una producción más de Radio Corporación. Como siempre, agradecemos el que desee informarse con nosotros y los invito a que nos dejen sugerencias y comentarios a través de esta transmisión en vivo. A continuación, les presentamos nuestros titulares. Según el subsecretario de Estados Unidos para Asuntos del Hemisferio Occidental, Michael Cusack, al menos la mitad de los presos políticos en Nicaragua están con síntomas de COVID-19. El funcionario norteamericano publicó este dato luego de reprochar al régimen de Daniel Ortega que hubo otro 30 de mayo sin que las madres nicaragüenses tuvieran en libertad a sus hijos. Otro día de las madres pasa y el régimen de Ortega mantiene a 86 presos tras las rejas. Casi la mitad tiene síntomas de COVID-19, pero el gobierno niega la atención médica adecuada, expresó el diplomático. La activista Ana Margarita Vigil ve este pronunciamiento como positivo, ya que señala que más personalidades se unen a las exigencias de liberación de los reos políticos. Valoramos como muy positivo que cada vez más voces a nivel internacional se unan a la demanda del pueblo nicaragüense por la libertad absoluta de los más de 86 presos políticos que todavía siguen en las cárceles de Nicaragua. Por lo menos la mitad, según información de sus familiares y abogados, han presentado síntomas que podrían estar vinculados a COVID. De manera particular, el sábado pasado el subsecretario para América Latina del Departamento de Estado se pronunció en esa línea y en días anteriores también hemos visto a eurodiputados demandando esta libertad. Los nicaragüenses debemos seguir exigiendo, tenemos que seguir exigiendo y lo vamos a lograr, la libertad de nuestros hermanos y hermanas en las cárceles. Javier Bermúdez, Noticiero en línea. Este 1 de junio se pronunciaron más de 30 asociaciones médicas de Nicaragua. Los profesionales de la salud hacen un llamado a los nicaragüenses a asumir una cuarentena nacional voluntaria de al menos un mes, con el fin de reducir el impacto y el contagio del COVID-19. Se llama también a todas las organizaciones civiles, organizaciones sociales, partidos políticos, organizaciones gremiales y sindicatos incluso que participen en la declaratoria de una cuarentena nacional para tratar de disminuir la saturación de los hospitales. La falta de voluntad del gobierno en disminuir las muertes y contagios es lo que lleva a los galenos a llamar a una cuarentena nacional. En el pronunciamiento, explican que el aumento exponencial de casos de coronavirus ha provocado un colapso en el sistema de salud pública y privada de Nicaragua. Que ya los hospitales ya no dan abasto con la gran cantidad de personas que llegan por síntomas respiratorios compatibles con el coronavirus. Y a esto se suma que con la llegada del invierno habrán más enfermedades de tipo endémica que se presentan de forma estacional, como el dengue, la malaria, el Zika y el chikungunya que ya se establecieron en Nicaragua.
El doctor José Luis Borgen de la Unidad Médica Nicaragüense dijo a cómo se refleja en el pronunciamiento que la situación dramática que atraviesa el país puede agravarse en los próximos días y semanas. Si el gobierno no actúa de forma responsable y no política, entonces lo que Nicaragua estará enfrentando es una verdadera catástrofe en días posteriores. Las asociaciones médicas también llaman a la empresa privada a que se sume a esta iniciativa sanitaria para prevenir una catástrofe en nuestro país. Habría que esperar la respuesta del colectivo empresarial y consigo la de la población nicaragüense. Gerald Mayorga, Noticiero en Línea. El tanquero Clavel, el último de los 5 petroleros iraníes que transportaban combustible para abastecer a Venezuela, ha entrado este 1 de junio en las aguas territoriales de este país. Al igual que los otros 4 buques procedentes de Irán, Clavel contó con la escolta de embarcaciones y aviones de la Armada de Venezuela, debido a que Estados Unidos amenazó con usar la fuerza militar para impedir su llegada a las costas venezolanas. El portavoz del Ministerio de Exteriores de Irán declaró este lunes que este volverá a enviar petróleo a Venezuela si Caracas solicita más suministros. Venezuela sufre problemas de abastecimiento de gasolina debido a las medidas aplicadas por Estados Unidos, recordó el canciller venezolano Jorge Arriaza el pasado 14 de mayo. Por su parte, el dictador Nicolás Maduro anunció el pasado fin de semana que a partir de este 1 de junio su país comenzará a surtir gasolina a todas las estaciones de servicio venezolanas bajo un nuevo esquema de precios y participación. Abigail Galo, Noticiero en Línea. El gobierno de Daniel Ortega desde hace tiempo ha intentado dominar el mayor número de grupos sociales desde la política y la ideología. Hablamos de manipulación en masa que logra que sus seguidores incluso abandonen su zona de seguridad y se expongan por defender a su líder y aportar a la normalidad a la que apuesta el gobierno. El sociólogo Cirilo Otero analiza que estas situaciones ocurren debido a la pobreza mental de sus fanáticos. Es importante decir con mucha claridad que todas las acciones del gobierno o de la administración Ortega Murillo son acciones de carácter político ideológico y tratan de producir dominación al mayor número de grupos sociales. Esa ha sido una técnica muy vieja y politizan cualquier situación. Situaciones religiosas, situaciones de salud, situaciones de emergencia y ahora en este caso la pandemia no es nada extraño. Cuando queremos hablar de que si es una cantidad amplia de personas que siguen a ciegas al supuesto líder, mire, yo creo que el nivel de pobreza es el que tiene a la gente aparentemente siguiendo a la política del señor Ortega. Otero también señala que entre los seguidores de Ortega podría predominar los intereses económicos y no meramente el sometimiento, pero además agrega que gran parte de estos y de la población en general tienen falta de cultura autocrítica y pensamientos no colectivos que no permiten desarrollar una mentalidad personal. El sociólogo refiere que los medios de comunicación en el país no han establecido un patrón educativo que permita implementar esta conducta. No es que la gente sea ciega ni que esté dominada totalmente por el señor Ortega. Tiene intereses y sus intereses son económicos y además tiene ignorancia y eso le permite mantenerse todavía siguiéndolo aparentemente. Ahora, yo creo que sí, los medios de comunicación juegan un papel importantísimo, pero no hay ningún medio de comunicación, con el mayor respeto que te puedo tener a vos, pero no hay ningún medio de comunicación que tenga una práctica educativa, una práctica que sea de enseñar, sino que es una práctica crítica y divulgativa, ¿verdad? Lo que se necesita es que pedagógicamente los medios de comunicación se dediquen en algún momento a clarificar a la sociedad y a presentarle alternativas de su comportamiento frente a la realidad, y eso no lo tenemos en el país. Javier Bermúdez, Noticiero en Línea.
Manifestaciones pacíficas se mezclan con revueltas violentas y saqueos descontrolados una vez más este domingo en numerosas ciudades de Estados Unidos, contra el racismo y la violencia policial, en otra jornada marcada por los disturbios desatada en el país tras la muerte de George Floyd el lunes en Minneapolis. Para evitar nuevos disturbios, miles de soldados de la Guardia Nacional fueron desplegados en 15 estados y en Washington, y se dispuso el toque de queda en varias ciudades, además de la capital, entre ellas Houston y Los Ángeles. Frente a la Casa Blanca en Washington, la policía lanzó gases lacrimógenos para dispersar a manifestantes que habían desafiado el toque de queda impuesto en la capital, y horas más tarde la Casa Blanca quedó a oscuras mientras se producían movilizaciones en Washington. Por su parte, el presidente Donald Trump, que afronta los desórdenes civiles más importantes de su mandato, mientras el país se ve duramente afectado por la pandemia del COVID-19, aseguró frenar la violencia colectiva y denunció a los extremistas de izquierda radicales, en particular al movimiento Antifa, al cual incluirá en la lista de organizaciones terroristas. En otras informaciones, la depresión tropical Amanda dejó a su paso por El Salvador al menos 14 personas fallecidas este domingo y más de 1.200 familias albergadas en 4 departamentos y 900 viviendas dañadas, informaron las autoridades gubernamentales. El gobierno salvadoreño había declarado alerta preventiva y de vigilancia el viernes pasado ante la formación de una depresión tropical frente a las costas del Pacífico salvadoreño y guatemalteco, la cual fue denominada 2E. Esta emergencia se da en medio de la pandemia por el COVID-19, que ya ha sobrepasado la capacidad del sistema sanitario salvadoreño para atender a los pacientes y que ya ha cobrado la vida de 46 personas. Abigail Galo, Noticiero en Línea. Este domingo, en la celebración solemne de Pentecostés, el obispo de la diócesis de Matagalpa, Monseñor Rolando José Álvarez Lagos, criticó una vez más el manejo de la pandemia del coronavirus en Nicaragua. Hemos visto tumbas y tumbas que se abren. Hemos visto tantos entierros express, como se les suele llamar. Hemos sabido de actas de defunción con causas de muerte que a todas luces carecen de credibilidad. El religioso nuevamente reconoció el trabajo de los médicos independientes y llamó a los nicaragüenses a quedarse en casa y evitar salidas innecesarias en medio de la fase de contagio comunitario. El enorme esfuerzo de organizaciones médicas independientes que trabajan para informarnos con veracidad de lo que estamos viviendo y para hacernos tomar conciencia que no es el tiempo de noches de compra, no lo es. No es el tiempo de salidas innecesarias a las calles, de festivales en parques, plazas y ciudades, ni de desfiles, menos de aglomeraciones masivas. El jerarca expresó que no es tiempo de balconear y seguir ignorando el impacto de la pandemia en nuestro país. No estamos en tiempos de balconear la muerte de nuestro pueblo. No estamos en tiempo de salir a saludar como si estuviéramos en un cortejo para ver pasar los ataúdes de nuestro pueblo. En todas sus eucaristías, Monseñor Álvarez cuestiona con bases religiosas el actuar de las autoridades de Nicaragua ante el COVID-19. El prelado lamenta la irresponsabilidad sanitaria respecto al manejo de la información. Gerald Mayorga, Noticiero en Línea. El discurso oficial dicta de que en Nicaragua no hay ni habrá ninguna cuarentena. El presidente inconstitucional Daniel Ortega lo ha dejado claro durante sus vacías comparecencias, pero si el gobierno no accede, la empresa privada sería una opción de ayuda para los médicos y sumarse a la iniciativa de una cuarentena nacional voluntaria que intente evitar una catástrofe en Nicaragua. El empresario Guillermo Jacobi, presidente en APEN, está de acuerdo con el cierre de negocios no esenciales, como expresa el comunicado emitido por las asociaciones médicas. La cuarentena tiene que ser hecha por aquellas empresas que puedan en realidad hacerla. Sin embargo, cada quien tiene que tomar conciencia de su propia realidad y actuar conforme a ella. Creo que es lo más importante. Lo que necesitamos nosotros es ayudarle al sector salud, a los médicos y a las enfermeras
a que esta situación no se siga saliendo fuera de control. En el documento, los galenos exponen que el cierre de negocios sería mientras se reduce el número creciente de contagios, ya que si los hospitales han estado ya por algunos días a nivel de colapso, pues de alguna forma tenemos nosotros que ayudarles a ellos para que el sistema de salud tenga la capacidad para seguir atendiendo los casos de esta enfermedad. Porque como siempre lo hemos dicho, el problema no es la enfermedad en sí, el problema es que es tan contagiosa que los niveles de contagio afectan a tanta gente que nuestro sistema de salud no tiene la capacidad para atenderlo. La cuarentena voluntaria basta de una decisión para iniciarla. En el pronunciamiento se lee que esta medida ha ayudado en muchos países que han mitigado y disminuido el contagio de coronavirus. Gerald Mayorga, Noticiero en Línea. De esta manera llegamos al final de Noticiero en Línea, una producción más de Radio Corporación. Recuerde que estas y otras informaciones las puede encontrar a través de nuestro sitio web en www.radio-corporación.com. De igual manera los invito a enviarnos sus reportes a la línea que está apareciendo en pantalla y de estar pendientes de nuestra edición estelar a través de las frecuencias 97.5 FM y 540 AM. Estuvo con ustedes Abigail Galo. Noticias. Lo que pasa en el mundo. Todo en el contexto nacional. Noticiero en Línea, una producción más de Radio Corporación.